tener amor propio o qué es el amor propio. Si alguno se quiere arriesgar a decir algo. Bueno, justamente estaba pensando en el amor propio estos últimos días. Y hola, Rosy, soy Jennifer, perdón, no me presenté. Y nada, estaba pensando mucho en el tema de la voluntad, como que de dónde sacas fuerzas de hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Es como que sabes que tienes que hacer las cosas y te dicen que es por amor propio que tienes que hacer estas cosas. Dices, bueno, pero ¿de dónde saco esta fuerza para esta disciplina para cumplir con este amor propio? Entonces, es como, decía, la voluntad, la voluntad, estas fuerzas de hacer las cosas por el compromiso que te tienes contigo mismo. Gracias. Rosy, tengo yo dos respuestas aquí en el chat de Andrea, que dice que el amor propio es la autoestima. Y otra dice que es quererme como soy, esto es de Tamara, quererme como soy con todo lo bueno y con todo lo no tan bueno. Rodrigo añade a esto y dice que se entiende como quererte, aceptarte como eres, pero eso es difícil. Quererte, aceptarte, pero es difícil. Como eres, pero es difícil. Como eres, ok. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? Para mí es también, sí, o sea, es aceptar quiénes somos con las imperfecciones que tenemos, con de dónde venimos, y sí, aceptar que somos seres humanos con defectos y con imperfecciones, y es esa aceptación la que nos puede llevar a estar como en paz con nosotros mismos. Entonces, para mí es eso, es como el amor propio, es estar en paz y en base a eso seguir la vida. Pues muchas gracias por sus aportes. Y sí, todas son ciertas. En el sentido de que todas estas apreciaciones y descripciones van de la mano de lo que, de las aristas que significa el amor propio. Pero voy a ponerles aquí dos descripciones. La primera cosa de lo que acerca de lo que hablaron. La primera cosa que a veces a uno le genera una gran tensión emocional es que uno racionaliza lo que uno debe hacer. Con esto quiero decir que lo pone como bueno o malo, ¿sí? O que es bien o es no tan bien, o que, y que por eso somos perfectos o imperfectos y por eso nos cuesta tanto trabajo la aceptación, ¿no? Y esto es una referente intelectual, un referente social, un referente racional. Y lo hermoso, lo más hermoso que tiene el mundo interno y por ende el amor propio, es que todo está bien. Es que no juzga, no califica, no critica. Realmente el amor propio, como un estado de amor propio, es la sensación de lo que tú bien llamas, Juli, de aceptar. O sea, de aceptarse y de estar en paz, de sentir que lo que uno es, sea lo que sea, todo está bien porque todo es necesario, todo lo que uno siente es necesario, todo, y fíjense que estoy hablando de sentir, ahorita vamos al pensar, pero todo lo que uno siente en el mundo interno es necesario para poder ser. Y lo que uno va haciendo a lo largo de la vida es pensando las emociones para poderlas ir acomodando, moldeando para que uno pueda ser una persona que vive en calma y al vivir en calma pueda ser una persona más aportante, pueda ser una persona más adaptativa, pueda ser una persona más funcional y por ende pueda ser una persona que pueda tener emociones que sean más saludables emocionalmente, como por ejemplo la compasión,
la bondad, la generosidad, el dar, y eso es amor propio. O sea, y cuando hablo de estas emociones, que son emociones mentales superiores, en primera instancia uno las tiene que hacer con uno mismo, ¿m? Porque eso a uno lo lleva entonces a la reflexividad, lo lleva a uno a que uno se pueda entender, a que uno pueda analizarse, a que uno pueda pensarse, a que uno pueda entenderse, sobre todo entenderse. La reflexión va de la mano del entendimiento. Y el entendimiento va de la mano que uno pueda saberse quién es. Y el saberse quién es va de la mano que uno se ame, ¿m? Que uno se mire y que uno se observe y que uno haga las cosas desde un cariño de amor propio. El amor es un estado en el sentido de que uno se conversa, se habla, se habita y es uno su aliado emocional. Y cuando uno hace estas emociones, y cuando uno se conversa de esa manera, puede lograr esas emociones mentales superiores y eso hace que uno pueda sentirse cómodo con uno mismo y sentirse que uno puede ser mucho más aportante y puede ser mucho más cooperante con el afuera, porque uno está en paz con uno, pero porque uno no se juzga. O sea, moraleja de esta historia es muy clave no criticar las emociones, que uno sí, con frecuencia hace eso, ¿sí? Uno hay veces dice, estoy molesto, y uno critica la molestia, es que no debo estar molesto, no, uno debe preguntarse qué es lo que hace que me sienta molesto, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando conmigo para que yo me sienta en este malestar? Me siento con culpa, me siento con rabia. No, uy, no puedo sentir rabia con esto. Es horrible que yo esté sintiendo rabia. No, es qué es lo que pasa conmigo y qué significa para mí sentir esta rabia. Porque es que uno lo que habita, lo que a uno lo habita, son las sensaciones y es el sentir, ¿sí? Y el pensamiento es el que va de la mano de entender lo que uno siente. Y el entendimiento no va de la mano de la crítica, no va de la mano de que esté bueno o malo, no, va de la mano de que uno lo entiende, ¿sí? Entonces, esa es como una gran revelación que hace que uno se sienta en mayor amor propio y en mayor, como que uno se pueda habitar uno mismo con mayor armonía, cuando uno deja de juzgarse y deja de criticar las sensaciones y las emociones que uno vive. Perfecto, Rosy, muchas gracias. Entonces, ¿quieres decir que yo tengo que aceptar quién soy, amar quién soy, sintiendo todas estas emociones, sin juicio y sin crítica, sin tomarme tampoco las cosas que pasan personales? Y desde ahí me voy al otro lado de esta conversación, que es el placer. Que muchas personas, y yo creo que antes de hacerte la pregunta, podemos preguntar a las personas qué es placer y cómo lo ligan a amor propio para entender un poquito en qué van y de ahí poder reflexionar sobre eso. Entonces, les preguntamos, ¿qué es el placer? ¿Otro voluntario? ¿Otro voluntario? Sí, yo puedo romper la barrera. Dale, dale. Es interesante, antes de romper las barreras, gracias, es interesante que cuando uno habla de placer, no se habla de placer, ¿no? Eso es lo más interesante, ¿no? Y ahora vamos a decir por qué Da me parece susto. importante. Sí, ¿cierto? O sea, vale la pena hacer la aclaración ahora después de por qué genera como tanta tensión hablar de placer. Pero entonces cuéntanos. Elvia dice que es una sensación de bienestar. Sí. Y Tamara añade que el placer para ella es estar a gusto, estar en paz conmigo misma, tener el corazón libre y alegre. ¿Alguien más? Para mí el placer es como, es sentir, o sea, de muchas maneras, ¿no?
comerme un helado que sabe muy rico, me da placer. Hacer ejercicio que me sienta bien, me da cierto nivel de placer y satisfacción. Y entre muchas otras cosas, tal vez mirarte al espejo cuando estás arreglado te puede generar cierto nivel de placer también, que no necesariamente se iría hacia el placer que todos a veces pensamos, nos vamos de una tal vez a lo erótico o alguna cosa así, sino tal vez es esta aceptación de nosotros y lo que nos hace sentir bien y nos da gusto, nos da como este gozo. Justamente Rodrigo añade a lo que tú dices, Juliana, como esa sensación de satisfacción. Me imagino que yo explayando un poco lo que dice él, todas estas cosas que nos dan satisfacción, dormir, comer un helado, caminar en la naturaleza, no sé. María Emilia también pone placer. Ok. Ok. Estefi, ¿vas a decir algo? Yo, sí, para mí, y yo ya lo quería empezar a atar en cambio con este tema del amor propio. Es, si yo entiendo el placer o lo que está correctamente o aceptado o se puede compartir en la sociedad, ¿no? Es como comerme el helado, dormir, pero ¿qué pasa en el amor propio con el permitirme sentir, ya en un tema quizás más sexual o incluso, no sé, en el tocar mi propio cuerpo, en ver mi propio cuerpo, porque eso también es aceptar, ¿no? Pararme frente al espejo desnudo y decir, y querer mirarlo, porque generalmente, y yo hablo por mí, no nos gusta lo que vemos y rechazamos muchas veces lo que vemos. Y este es el estuche, es la herramienta que tenemos para sentir ese placer. Eso quería añadir y ya un poco empezar a atar los dos conceptos. Muy bien, sí, exacto, gracias. Tenemos un comentario más, nada más, Rosy, antes de que nos digas tu punto de vista. Dice María Emilia, placer es ese sentimiento que te saca de tu estado normal y te hace sentir bien. Y Rodrigo pone también placer y amor propio. Personalmente intento quererme y aceptarme, pero no logro alcanzar esa satisfacción conmigo mismo o que lo que hago me cause una sensación agradable. Ok, estoy aquí anotando para ir juntando todo. Sensación agradable. Listo. Bueno, yo les quiero explicar un poco cómo se construye el placer y cuál es la función del placer en el psiquismo. Y antes de hablar de la función del placer en el psiquismo, lo que quiero que comprendamos es que lo que nos hace humanos es nuestro psiquismo per se. O sea, nosotros somos capaces de sentirnos, somos capaces de percibirnos, somos capaces de sabernos quiénes somos a través de esa capacidad infinita que tenemos de sentir placer, ¿sí? El placer, la función del placer es la sensación permanente de entrar en contacto con nosotros mismos a muchos niveles. Pero entonces yo les voy a contar un poco cómo se inicia esta función del placer. La función del placer está atada a lo erótico, sí o sí, siempre, ¿sí? Y a lo erótico quiero decir lo autoerótico en primera instancia, y lo erótico atado a lo sexual. Lo sexual es una fuerza primaria, es un poder psíquico impresionante que va atado al sentido de vida también, ¿sí? Es tan poderoso que hay tres pulsiones, se llaman así. Las pulsiones es las fuerzas primarias intrínsecas más poderosas que tenemos en nuestro psiquismo. Nuestro psiquismo es nuestra casa, nuestro eje emocional, lo que nos permite sentirnos vivos y sentirnos en atención a nuestra vida misma, o sea, lo que está del lado creativo de nosotros. Y hay tres cosas, tres pilares, tres columnas vertebrales: el hambre, el sueño y el sexo, ¿sí?
O sea, sexo erótico, sexo placer, sexo, sexualidad, pongámoslo así, sexualidad. Lo que pasa es que uno asocia sexualidad exclusivamente con el acto coital que uno tiene cuando uno es adulto. Esa es una de las aristas estructuradas del sexo, ¿sí? Que además eso daría pues para un montón de conversaciones de cómo hemos hemos desvirtuado el verdadero poder la verdadera fuerza de la sexualidad, tanto de la sexualidad propia como la sexualidad con un otro. Pero bueno, eso lo vamos a tomar un poquito después si quieren que lo conversemos. Entonces vuelvo a la función del placer. Cuando uno empieza a estructurarse como ser humano y está dentro de la barriga de la mamá, lo que más se siente es placer. Es más, lo único que se siente es una sensación de placer erotizado. Lo erotizado es lo que hace que uno sienta gratificación por las cosas. Por eso cuando ustedes contestaban adecuadamente qué era el placer, fíjense que lo estaban asociando con situaciones que generan gratificación. El sentir satisfacción, el hacer ejercicio, el sentir gozo, el sentir erótico per se, el estar cómodo con uno mismo, la sensación de bienestar. Todo eso va de la mano de la gratificación, porque el psiquismo necesita una alta cuota de gratificación para poder estar en bienestar. Entonces el bebé, para tener una sensación de vivencia y de que está del lado de la vida, está conectado con el placer, ¿sí? Cuando el bebé nace, lo que lo mueve a buscar la alimentación de la madre y buscar la teta de la madre es una condición, una sola condición, y es que tiene erotizada a la madre, o sea, que tiene un acto creativo hacia la madre, de eros, que va de la mano de ese placer, que va de la mano de esa gratificación, y por eso busca la teta de la madre. Entonces, un ser humano cuando es bebé recién nacido no puede pensar, simplemente siente, ¿sí? Y lo primero que él siente instintivamente, pulsionalmente, primariamente, es ir hacia la madre, ¿sí? A la teta de la madre para saciar su hambre, para saciar después tener sueño y para poder sobrevivir. ¿Y qué lo mueve a eso? El placer erótico. El placer erótico. Todos los placeres van de la mano de lo erótico. Después, en la medida en que uno va creciendo, si nosotros no tuviéramos todas las estándares culturales que tenemos, nosotros seguiríamos en mucha conciencia de nuestro cuerpo erótico para poder seguir sintiendo placer y para poder ir mirando cómo interactuamos con el afuera y cómo reconocemos nuestro cuerpo erótico para después reconocer nuestro cuerpo mental, por ponerlo así. Y entonces los niños pequeños van reconociéndose a sí mismos, porque la corporalidad es muy importante, o sea, uno en el mundo interno todo el tiempo tiene imágenes y tiene representaciones e interpretaciones de lo que es uno y de lo que es el mundo per se, pero primero lo que es uno. Entonces, para que una persona cuando es pequeña, cuando uno es niño, necesita reconocer su cuerpo. Para reconocer su cuerpo y sentir que lo tiene gratificado, tiene que erotizarlo. Entonces, uno por eso va erotizando partes de su cuerpo y le gusta a uno consentirse, los niños van tocando todo, los niños van erotizando pues la boca, los niños van erotizando la piel, van erotizando todo porque es la fuerza vital de conexión con uno mismo. Y en la medida en que se va creciendo, esto les estoy dando grandes brochazos, es que uno la genitaliza. Y primero uno tiene entonces una erotización y una sexualidad con uno mismo, y luego cuando va interactuando, cuando uno construye esa erotización y esa sexualidad con uno, termina entonces en la sexualidad con el otro. Es el final del recorrido de una pirámide, ¿sí? De una pirámide, quiero decir, porque hay muchas cosas que van interactuando para que uno tenga una gran riqueza interior de esa conexión de uno con uno mismo.
¿Qué va pasando entonces con esa función del placer con respecto entonces a la función de lo que estamos hablando, del amor propio? El amor propio tiene una característica extra y es que uno lo puede pensar, ¿sí? Fíjense que lo erótico, todo esto que les estoy diciendo de lo erótico, uno lo está sintiendo, lo está sintiendo, lo está sintiendo. Cuando uno es niño, tampoco puede pensar con la racionalidad que nosotros pensamos cuando somos adultos, eso se construye. Entonces, por eso el niño lo que hace es sentir un deseo de algo y ejecutarlo. Cuando somos adultos y la cultura misma lo que ha hecho es postergar ese deseo. Nosotros podemos imaginarnos y sentir, perdón, que tenemos hambre y podemos postergar el deseo de comer. Eso lo podemos hacer cuando somos adultos. Cuando somos niños no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va creciendo y cuando uno va teniendo estos estímulos culturales, entonces hay una parte de uno que dice, tengo que postergar el deseo erótico de algo. Y lo ideal es que uno vaya teniendo una armonía entre postergar el deseo, pero mantenerlo lo suficientemente cercano para que uno vaya alimentando esa sensación de amor propio que uno tiene con uno. O sea, la función del placer es que le va dando unos señales para que uno alimente y para que uno vaya construyendo su hábitat de amor propio. Esa es la función del placer, ¿sí? ¿Entendido? O sea, la función del placer finalmente, después de que les cuento toda esta historia, es que uno tiene que estar en mucha conexión con el placer que uno siente hacia sí mismo, con el deseo, con la parte instintiva de uno, para que uno vaya habitando esa casa de amor propio, esa casa de amor propio todo el tiempo. Y obviamente en esa casa de amor propio, como somos seres sociales, pues tenemos que interactuar con las normas de la afuera, ¿sí? Pero insisto, y perdón la palabra, si de pronto es muy gruesa, sin castrarnos a nosotros mismos, porque hay veces castramos el amor propio porque le damos demasiada relevancia a todo lo de la afuera y dejamos de danzar con esta armonía interna entre amarnos a nosotros como un acto de vida, como un estado de vida y satisfacer y ponerle atención a la sensación de placer y a la voz del placer, de lo erótico, de lo sexual, porque en la medida entonces que crecemos tenemos muchas más elementos para tener una riqueza de lo erótico. Lo que pasa es que lo vivimos desde la vergüenza, por eso es que me llamó la atención que todos, o sea, no pasa solo en ustedes, pasa en todo el mundo, que cuando uno va a hablar del placer lo asocia con eroticidad, que es perfecto, y después lo asocia con sexualidad, que también es perfecto, pero ahí de una, ¡pin!, lo asocian con, uy, qué pena, y no hablamos de nada de lo sexual porque no lo han ido construyendo desde una vergüenza como si lo erótico y lo sexual fuera una vergüenza cuando somos seres eróticos per se. O sea, lo que nos hace mantenernos en la vida misma y en creatividad de vida es lo erótico. Sí, Rosy, muchas gracias. Creo que estoy de acuerdo contigo y un poco poniendo en otras palabras lo que me dices para entender. Eros es este conjunto de impulsos o inclinaciones de nuestra personalidad, o sea, es algo innato. Y claro, hay todos estos tabús de la sociedad o lo que nos ha enseñado como que está correcto o incorrecto, que nos impiden ya cuando somos conscientes. Como dices, un niño es súper permeable, lo que necesita lo hace, sin pensar en una consecuencia. El adulto, como ya tiene una conciencia racional, ya analiza antes de actuar y no se permite muchas cosas, o pone en pausas muchas cosas. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo llegamos a acuerdos con nosotros mismos para permitirnos estas cosas? Esa es una gran pregunta y eso es en lo que nos pasamos en la vida, ¿no? O sea, uno tiene que ser como lo suficientemente justo, y cuando hablo de justo no hablo de justicia social, hablo de justicia emocional, justo de equidad, ¿sí? Entre tener, porque uno no se puede ir
exclusivamente al deseo, porque no. Haz de cuenta que el placer es una brújula que nos guía, es una brújula. El placer es la energía, el placer es la fuente instintiva. Entonces uno sí tiene que escuchar lo que ese mundo interior le está mandando y lo que tiene que hacer es empezar a conversarse, ¿sí? A conversarse y a entender cómo uno, que eso es lo que le da a uno la originalidad de que cada ser humano tiene una forma de ser única, o sea, cómo uno mezcla, ¿sí? Esos pensamientos, esas sensaciones, esas emociones, esas percepciones, esos propósitos, ese sentido de vida, esa filosofía, o sea, cómo uno se siente cómodo con lo que uno cree, ¿sí? O sea, que uno priorice las creencias de uno por encima de las creencias sociales, ¿sí? Que uno puede interactuar, insisto, con las creencias sociales, obviamente. O sea, y voy a insistir mucho en el tema social porque a mí me parece que el tema social en muchas circunstancias es altamente represivo, ¿sí? Altamente represivo. Y la idea es que el tema social le sirva a uno para tener un orden, pero no para dejar de ser, ¿sí? Y nosotros nos hemos creado en culturas muy represivas. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando las personas, los niños, los adultos jóvenes, los adolescentes empiezan a tener el deseo de tener relaciones sexuales con su novio, con su novia, eso es un tema tabú o es un tema represivo o es un tema que después los castigan. Si tú tienes relaciones y dejas tu virginidad, no puedes volver a esta casa, ¿sí? No puedo mirarte igual donde tú tengas relaciones sexuales con tu novio, ¿no? Eso le dice una mamá o un papá a una niña, más que un niño, en fin, pero pues... O cosas como, si yo no puedo tolerar que tú seas homosexual, o yo no puedo tolerar que a ti te guste estos amigos y a mí no me gustan. Entonces ahí, cuando uno es niño, que además cuando uno es niño las figuras y los estímulos que uno tiene de las figuras parentales son sus dioses, básicamente. Entonces hay cosas que uno lo siente como muy mandatorio, ¿sí? O sea, es un mandato. Y entonces el deseo de uno le está diciendo algo, pero lo mandatorio de la afuera te está reprimiendo lo que tu deseo te está diciendo. Y ahí tú empiezas a dejar de dialogar con tu verdadera esencia. ¿Sí? Y ahí tú empiezas a reprimirte. Y ahí tú empiezas entonces a dejar a un lado tu amor propio. Por ejemplo. Claro. Rosy, ¿y cómo hacemos como para, digamos, romper con esto que a veces se nos ha inculcado en la sociedad, en la educación, y por qué son tan importantes, o sea, como mantener estos acuerdos para la vida? O sea, ¿cómo podemos hacer para aplicarlos realmente como deberían ser? Son tan importantes. O sea, uno tiene que ser fiel a uno mismo y uno tiene que ser fiel a uno mismo porque si no lo es, empieza el sufrimiento, ¿sí? Y el sufrimiento te puede llevar a la ansiedad, te puede llevar a la depresión, te puede llevar a situaciones de malestar de vida y de agobio emocional muy duros. O sea, uno no se puede traicionar a uno mismo. No puede, es que no puede psíquicamente, uno no puede hacer eso. ¿Y por qué tenemos sociedades tan duras? Pues porque tenemos sociedades que en un alto porcentaje son patriarcales, porque nosotros a veces comemos sin preguntarnos nada, ¿no? O sea, hay veces tragamos entero, por ponerlo así, ¿no? Los seres humanos en un porcentaje necesitamos como una guía,
desde siempre, o sea, por eso han existido los arquetipos, por eso han existido los grandes tótem, por eso han existido los dioses, por eso ha existido la religión, porque es como si necesitáramos, sí, una guía que nos dé orden, pero hay veces se le va la mano a esa guía. O sea, si además estoy de acuerdo que haya guías, porque si nosotros no tuviéramos guías, pero que fueran unas guías lo suficientemente estructuradas y lo suficientemente democráticas que todo cupiera y que lo que nos ayudara es a vivir en común unidad, en común unidad. Y eso nos ha costado, o sea, yo creo que los seres humanos hemos fracasado en eso, ¿sí? Porque en muchas circunstancias tenemos cosas muy dictatoriales, en otras circunstancias tenemos cosas muy, muy abiertas, en otras cosas tenemos cosas que son muy individualistas, pero no hemos logrado realmente tener un término de equilibrio que nos lleve a una común unidad, o sea, a que tú eres fiel a ti misma, a que lo que tú eres por el simple hecho de que eres es valioso para ti y para el otro y que tú puedes llegar a acuerdos con ese otro o con esos otros, ¿sí? No más en esto, si lo ponemos, si nos venimos a este tema de la pandemia, qué difícil que ha sido llegar a acuerdos con respecto a nuestra sobrevivencia de la existencia. O sea, ha sido muy complejo para los gobiernos, muy complejo para las personas, muy complejo para decir, bueno, sí, es útil que estemos en casa durante un tiempo. Hay gente que estaba en casa, hay gente que ha salido, hay gente que no le importa, hay gente que exige, hay gente, ¿sí? Nos cuesta mucho trabajo realmente vivir a favor de entender que hay unos equilibrios entre cuidarse uno y tener amor propio y cuidar al entorno y tener amor por el entorno, ¿sí? Y ser bondadoso con el entorno y cuidar al entorno, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque es la única manera que tenemos para realmente cuidarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que es muy, muy complejo eso, te insisto. O sea, esto haz de cuenta como una labor que uno se tiene que hacer uno mismo diaria, cotidiana, en la medida en que uno va teniendo esa construcción de entenderse y de saberse cómo es uno, es como una disciplina emocional que uno tiene que tener con uno cuando termina la adolescencia, que es cuando uno se empieza a definir, o sea, porque uno se empieza a definir a finales de la adolescencia, que esa es otra cosa que pasa con los seres humanos, que durante muchos años de la vida somos súper permeables y necesitamos el afuera, o sea, nosotros necesitamos todas las cosas que pasan en el afuera, llámese de los padres, de los maestros, de las figuras que son importantes en la vida de uno, de las figuras de autoridad sustituta, lo necesitamos durante casi 18 años de vida. Pues imagínate todos los estímulos que uno tiene y que eso genera en uno una serie de respuestas emocionales que a veces, si son demasiado estrictas, pues uno termina estando muy reprimido con uno, ¿no? Pero para contestarte finalmente, concluir otra vez, la pregunta es, uno sí tiene que ser fiel a uno mismo y saber filtrar, ¿sí? Y preguntarse todo, y ser curioso, y decir, bueno, esto, ¿cómo lo capto yo? ¿Qué significa para mí? ¿Con qué me identifico? ¿Me hago sentir, me siento cómodo con esto que me están diciendo? Y sobre eso después sí acomodarse, pero con conciencia de que uno lo está haciendo desde lo que uno se siente cómodo. Gracias, Rosy. Entonces, yo me quedo pensando en una cosa que hablaba sobre las creencias. Las creencias que tengo yo sobre las de la sociedad, pero ¿qué pasa si yo estoy creyendo una mentira? O sea, mi creencia está basada en una construcción social. Tú dices, privilegia, escoge el impulso, ¿no? Escoge siempre lo que tú intuyes o como por instinto que te da placer. Y desde ahí te hago la siguiente pregunta. ¿Qué nos provee esa gratificación de escoger esto que teníamos como instinto y como voz ahí de la intuición?
Si nosotros nos hemos siempre leído y nos hemos entendido a nosotros mismos y nosotros nos hemos observado, ¿sí? Si nosotros hemos hecho eso con nosotros mismos, lo que seguramente te hace confiar en esa intuición es algo que va a ser útil y va a ser saludable emocionalmente para ti y para el afuera. Por eso insisto, siempre voy a decir, es súper importante que uno sí tenga en cuenta el afuera, o sea, que uno cuide el afuera, ¿sí? Pero si nosotros, ¿sí? No nos hemos leído a nosotros mismos lo suficiente o tenemos situaciones que nos han generado pues una alta tensión emocional o somos personas que de pronto no tenemos mucho en cuenta lo que nos genera más bien, tenemos solo en cuenta lo que nos genera bienestar, ¿sí? Pues imagínate, ahí es donde el deseo, donde el deseo también puede ser una situación de riesgo, porque vamos a atropellar al afuera y a nosotros mismos. O sea, mi historia va a que todo extremo es vicioso. Si bien, y voy a insistir siempre, que es muy importante que uno se rija por esa sensación de placer y de goce interno y que sea la brújula de uno. Fíjate que no estoy diciendo que sea lo único que uno escuche y que uno no la pueda postergar y la pueda moldear, ¿ok? Es como la voz interior que hace que uno esté en calma. No que uno todo el tiempo la tiene que ejecutar, porque fíjate que es como que uno se quedara en un periodo de la vida, que es lo que le pasa a los niños, que dicen, no, es que los niños a veces son pequeños villanos porque quieren todo ya. No, no es que sean pequeños villanos, es que no han procesado el concepto de que tienen que postergar y que tienen que planear y que pueden imaginar, que tienen un montón de herramientas para organizar lo placentero, teniéndose en cuenta a sí mismos y al otro, ¿no? Así es, Rosy, muchas gracias. Y entonces, también, aparte de darme permiso para sentir y sentir placer, va a haber momentos en la postergación que no me dé esos permisos o simplemente que mis creencias sean contrarias y no me permita y me sienta frustrada. ¿Por qué es necesaria la frustración? Porque es la que te da capacidad de juicio de realidad. La frustración es súper necesaria en la vida. O sea, la frustración es la capacidad que uno tiene para ser tolerante, para tener capacidad de espera, para tener capacidad de ser empático con el afuera, para tener capacidad de poder entender las cosas, entenderte, ¿sí? Y para no ser voraz, ¿sí? Porque si uno no tiene capacidad de frustración, ¿sí? Va a ser voraz con todo. No vas a tolerar absolutamente nada. Todo lo vas a querer. Fíjate que de alguna manera la forma como estábamos viviendo era muy voraz, muy voraz, ¿no? Estábamos en una inmediatez impresionante, estábamos todo el tiempo volcados hacia el afuera, todo el tiempo en que queríamos más y más y más. Estábamos como en un frenesí de hiperproductividad impresionante. Y fíjate que nos cae esto y nos frena en seco con ese frenesí, porque era un frenesí. Y lo único que nos queda es mirarnos a nosotros nuevamente, ¿no? Es que de verdad el universo es sabio, la naturaleza es sabia, en eso, en todo, quiero decir, ¿sí? Y pudo haber pasado cualquier cosa. Yo creo en las causalidades más que en las casualidades. Yo creo profundamente en las causalidades, porque pudo haber pasado lo que sea, pero no, nos pasa algo. Estábamos en una situación tan frenética en el afuera que nos pasa algo que nos lleva al adentro de nosotros mismos y a tolerar un montón de frustraciones. Porque ahorita lo que estamos haciendo es tolerando todas las frustraciones del mundo. Queremos salir, no podemos. Queremos ir a un restaurante, no podemos. O sea, todo lo que era casi que teníamos una altísima cuota de hedonismo también. Es que volvemos al concepto de que todo extremo es vicioso, ¿no? Entonces, vivíamos con una alta cuota de hedonismo total.
Y nos llevó a nuestra cueva y a mirarnos y a revisarnos a nosotros mismos y a vivir con lo mínimo, porque estamos viviendo con lo mínimo, ¿cierto? Con lo mínimo, desde lo mínimo. Y con nosotros mismos, no tenemos de otra, pero estamos con lo mínimo, ¿sí? Entonces, ahí es donde te digo, si lo parafraseamos con el mundo interno, también pasa eso. O sea, si nosotros no hacemos por eso digo que es una armonía, es una sintonía, la función del placer con la función del principio de realidad, y que eso es lo que hace que uno tenga una buena casita, un buen hogar de amor propio, ¿sí? Y que uno se habite y que uno sea fiel a uno mismo, ¿sí? Si uno se excede en un lado o en el otro, va a irse o al hipercriticismo y al sufrimiento, o va a irse a la voracidad y a atropellar a la afuera y a atropellarse uno mismo también, porque va a estar en un modo que no va a poder tolerar las frustraciones, ¿no? Gracias, Rosy. Me atrevo a hacerte una preguntita, y es, ¿cómo se podría aplicar todo lo que hemos conversado, digamos, o qué herramientas podemos tener en estos momentos de cuarentena para trabajar en nuestro amor propio, y cómo llegar a este equilibrio del autocuidado y de nuestro amor propio ahora en cuarentena, teniendo en cuenta de que hay gente que está sola en su casa, que hay gente que está al cuidado de sus hijos, que están con su pareja? O sea, ¿cómo podemos tener herramientas para aplicar esto en este preciso momento y para lo que nos viene también? Bueno, y acabas de nombrar algo muy importante, y es el autocuidado. Entonces, les voy a tratar de poner como 6 parámetros del autocuidado que me parece que son importantes y que pueden ayudar, y para entenderlo como con comillas, tipsitos, a ver si son útiles. Uno es como el autocuidado, vamos a tratar de definirlos, el autocuidado emocional. Entonces, el autocuidado emocional va de la mano de sintonizarnos con nuestras emociones, lo que nos decimos a nosotros mismos, los patrones de pensamiento que tenemos, cómo nos redefinimos. Entonces, acuérdense que es cómo nos reflexionamos, cómo nos pensamos, cómo nos analizamos sin criticarnos. Sirve mucho en eso, por ejemplo, escribir. Escribir sirve un montón, porque cuando uno escribe, suelta un montón de cosas y luego uno las puede revisar, ¿sí? Y al revisarlas uno puede mantener un poco más de objetividad que cuando uno está rumiativamente pensando sobre lo mismo. Entonces, acuérdense, sintonizarse con lo que sienten y escribirlo. Pintar ayuda un montón, meditar ayuda un montón. No necesariamente es hacer meditaciones nivel superior Dios, porque no todo el mundo le gusta meditar. O sea, todo lo que uno haga al respecto de este autocuidado, esto es muy importante, perdón, me pasó decirlo, es clave que sientan que les agrada, porque uno no puede hacer cosas porque todo el mundo está diciendo, no, hagan ejercicio, hagan no sé qué. No, uno tiene que sentirse conectado con eso, gratificado, porque si no, no le va a servir. Entonces, meditar, hay meditaciones guiadas que lo ayudan un montón, cortitas y demás, y hay gente que le gusta largas y demás, que encuentren su manera de entrar en relación consigo mismos. La otra parte es la parte a nivel físico. ¿Cómo hacemos el autocuidado físico? Entonces, es conectarse con el cuerpo, ¿no? Y desde conectarse con el cuerpo es pues vérselo, o sea, ya que estamos en casa tanto tiempo, y eso es como volverse a mirar al espejo desnudo, sentirse, acariciarse, echarse cremita, con la conciencia de que es nuestro hábitat, que es nuestro templo físico es nuestro cuerpo, y tratarlo como tal. No, estoy gorda, estoy flaca, tengo estrías, no tengo estrías, no, nada de eso, sino es nuestro templo, ya sea como sea, es perfecto, es nuestro templo emocional. Y que, por ejemplo, si uno está identificando que tiene pues una tensión muscular aquí, que tiene que el dolor de cuello, que no sé qué, pues hacerse cositas ricas. Y desde ahí, pues elegir algún tipo de relajaciones guiadas, estiramientos, ejercicio físico, comer saludablemente, en fin, pero hay cosas que se identifiquen con la gratificación. A nivel espiritual, otro autocuidado a nivel espiritual. A nivel espiritual es cultivar la paz interior, y con esto estoy diciendo
No estoy hablando de religión, aunque obviamente sirve cualquier religión. Si hay personas que les parece maravilloso y entran en un estado de éxtasis y de placer rezando el rosario, fantástico, recen el rosario. Hay gente que le gustan los ángeles, perfecto. O sea, que encontremos como un propósito de vida desde el punto de vista espiritual y que encontremos pues un significado para nuestras vidas, o sea, que sea algo trascendente, una cuota de místico, una cuota de metafísico, maravilloso. Ayuda un montón, por ejemplo, en este tiempo, me parece a mí, o sea, esto es una cosa muy personal, hacer voluntariados de cosas, o sea, como estar uno un poco más atento, tener causas sociales, hacer voluntariados, estar pendiente de la gente que la está pasando difícil y mirar cómo uno puede ayudar en la medida de sus posibilidades. Eso ayuda también un montón desde el punto de vista espiritual. A nivel intelectual, otra forma de mantenerse en autocuidado intelectual es uno ser curioso, pregúntense todo, lean, vean películas, pero no es solamente ver película por ver película, sino que después uno se la piense, se la cuestione, la reflexione, le interese, que si uno de pronto le pareció súper chévere esa película, investigue acerca del director, de quién es, de cómo, en qué se inspiró para hacer esa película, qué sentido tuvo para el director, etcétera, etcétera. Aprender un idioma nuevo en este tiempo, por ejemplo, puede ser buenísimo, o sea, como que uno diga, pues yo siempre he querido estudiar ruso y nunca pude, pues sentémonos aquí 1 hora al día y miremos cómo es el cuento del ruso, buenísimo. Entonces uno siempre se tiene que mantener en curiosidad intelectual y eso ayuda un montón con el autocuidado. Y la otra parte, la última de autocuidado, es que nosotros sí o sí somos seres sociales, sí o sí. O sea, nosotros somos seres individuales conectados con seres sociales. Y ahorita gran parte de lo que nos han quitado, pues es esta interacción social. Nos han quitado en el sentido de la forma de la interacción social. Y fíjense que ha sido muy interesante el por qué de una nos hemos volcado en redes y nos hemos volcado en todo lo virtual, porque hay algo innato, inherente de la especie, de que lo que nos ha mantenido como especie ha sido el ser social, o sea, la razón por la cual nosotros evolucionamos como especie por encima de las otras especies del reino animal es porque pudimos hacer el fuego en conjunto en la época de las cavernas. O sea, en lo paleozoico lo que hizo la diferencia fue que se empezaron a construir comunidades alrededor del fuego y empezaron a intercambiar los conocimientos de una manera muy primitiva. O sea, nos volvimos seres sociales. Eso no lo pueden hacer las otras especies. No pudieron, ¿cómo se dice? Cruzar, por decirlo así, conocimiento entre unos y otros y por eso no han podido evolucionar. Entonces, no nos toca darle un montón de privilegio a esto de ser seres sociales. Entonces, pertenecer, por ejemplo, a grupos de libros, a grupos de cineclub, darle un significado a las relaciones sociales que tenemos, a nuestros amigos, darle un privilegio a ello, construir una red de apoyo, o sea, no tenerle temor a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te necesito, ¿sí? Porque yo a veces estoy triste. Esa es otra cosa que es súper importante, que uno diga todo lo que siente. O sea, hay emociones que están también como restringidas socialmente, no entiendo por qué, ¿no? Pero, en fin, mejor dicho, sí entiendo por qué, pero me parece muy loco el por qué, ¿no? Porque que uno no puede decir que uno está triste, o que uno está molesto, o que uno está aburrido, o que uno está mal, porque eso genera pues una tensión social, porque lo hace a uno sentir que uno no es lo suficientemente interesante porque uno se está sintiendo mal, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a hablar, o sea, que este tiempo sea de verdad una transformación, una metamorfosis y que empecemos a hacer cosas que tenemos restringidas, porque todos tenemos la posibilidad, o sea, los seres humanos somos infinitos. Entonces, nosotros todos tenemos la posibilidad de siempre de transformarnos, de metamorfosearnos. Entonces, que nos demos el espacio y el permiso de hacer eso. Y obviamente, insisto, de la mano, todo esto que les digo es de la mano de lo erótico, porque si nosotros estamos en atención a todo esto gratificante, lo erótico de uno, que es nuestra fuerza instintiva primaria, va a darles las gracias y les va a decir, ay, qué dicha que me rescataron, y los va a hacer sentir mucho más cómodos y mucho más calmados con ustedes mismos.
Perfecto, muchas gracias, Rosy. Yo creo que ya como por el tiempo podremos ir como cerrando la sesión y quisiéramos como siempre abrir el espacio para que puedan hacer preguntas. Si quedaron con alguna duda, pueden escribirlas o abrir sus micrófonos y hacerlo también directamente. Así que bienvenidas las preguntas. ¿Alguien? ¿No? Creo que nos quedó clarísima la información. Bueno, yo sí tengo una preguntita. Dale, Rocío, con esto de lo que yo estaba hablando al principio, de como que la voluntad, esta falta de encontrar las fuerzas de hacer, de encontrar este compromiso conmigo mismo. O sea, ¿cómo lo puedo yo ligar con lo que tú estás diciendo? Es como que estoy tratando de encontrarle una conexión porque se me viene tan fuerte esto, siento que es por falta de amor propio, mi falta de voluntad, o sea, siento que está totalmente ligada, entonces, no sé si es que me puedes decir algo. Es que de pronto cuando tú hablas de voluntad, la voluntad va de la mano de un deber, ¿sí? Y acuérdate que la esencia de nosotros no es el deber, es el sentir, ¿sí? Entonces, si tú te conectas más con lo que tú deseas ser, no con lo que debes hacer, ¿sí? Sino con lo que deseas ser diariamente, deseas ser, entonces puede que sea bastante probable que lo logres, ¿sí? Y la voluntad no es una disciplina férrea de algo, sino la voluntad es la sumatoria de pequeños actos, de pequeños grandes actos diarios que lo hacen a uno sentirse cómodo con uno mismo, ¿sí? Es como una cotidianidad de pequeños grandes actos. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, yo todos los días, empieza con cosas pequeñas, todos los días voy a desear para mí leer un párrafo de un libro que a mí me gusta. Entonces, ya eso no es leer un libro, porque no vas a leer el libro y entonces te vas a frustrar, ¿sí? Sino es un pequeño párrafo de este libro. Todos los días lo voy a hacer porque lo deseo hacer. Y a eso le sumas otra cosa, le sumas otra cosa, le sumas otra cosa, y lo otro es que te lo reconozcas, ¿sí? Si tú te reconoces los pequeños, grandes actos diarios, la voluntad viene ahí solita, ¿sí? Ella ahí mismo, la voluntad está contigo, porque si no, no estarías viva, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero si tú la pones como una disciplina, entonces vas a ser muy exigente contigo misma, te asustas y no lo haces. ¿Entiendes? Claro, total, sí, sí, sí. Muchas Y gracias. también creo que podría ser, no sé, podría complementar con algo que tal vez es como decir, yo lo quiero hacer todos los días, pero si hay algún día que no lo hago, tampoco darme duro por eso, porque muchas veces nos frustramos porque nosotros mismos nos autolatigueamos todo el tiempo. Entonces es como, ¿sabes qué? Simplemente hoy no pude porque tal cosa y voy a aceptar el hecho de que no pude O no de esa quise, manera, ¿perdón? ¿cierto? O no quise, es cierto. Exacto, como que un día que no lo quiero hacer, pues tampoco me voy a latiguear porque no lo pude hacer y de esa manera como quitamos un poquito esa frustración que nos genera el sentirnos de que no lo vamos a lograr. Exacto. Ya, gracias, Nanita. No sé si alguien más tiene una pregunta o creo que eso sería. Yo, Bueno, mi papá, dale. yo creo una cosa, que la vida es muy corta para hacer cosas que no nos gustan hacer. Yo pienso que uno debe canalizar su vida en hacer cosas y disfrutar de lo que uno hace, en el trabajo, en lo que quiere hacer, salga a pescar, haga deporte, pero lo que quiere, que lo que le llene a la persona y que se sienta bien con eso, porque la vida es muy corta para hacer cosas que uno no quiere hacer y que no tiene que hacer. Entonces, busque dentro de su interior qué es lo que quiere hacer, desarrolle eso para que disfrute de su vida. Esa es la idea, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo único que uno tiene que hacer es morirse. El resto lo quiere hacer. Qué lindo.
Bueno, yo creo que voy cerrando esta sesión, primero agradeciéndoles a todos por estar aquí. Creo que ha sido un conversatorio lindísimo. Nos has aclarado un montón de dudas y te dejo la palabra para que te puedas despedir. Gracias, Rosy, por tu tiempo y tu magia y todo lo que nos has enseñado hoy. No, a ti, muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Gracias por sus aportes. Gracias por abrirse. Y bueno, aquí estamos para seguir del lado claro de la vida y en la orilla de cada uno de nosotros para una construcción en común. Bueno, muchísimas gracias. Y nada más un pequeño anuncio antes de cerrar esto, y es que a las 8 de la noche, continuando con el amor propio, vamos a hacer un ritual de amor propio. Y los invito a que se conecten. En nuestra página de Instagram está ahí el link del Zoom para que se puedan meter. Y bueno, los esperamos. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Hasta luego y Hasta gracias. luego. Gracias. 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 Chao.